Hola, ¿qué tal? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido pues durante nuestro curso. Hasta ahora pues hemos visto lo que es LaTeX, cómo se puede instalar y hemos visto también pues unas pequeñas instrucciones, las primeras instrucciones para poder trabajar con LaTeX, ¿vale? Entonces empezaremos a realizar los ejercicios, los más sencillos, utilizando LaTeX. Entonces, en este vídeo haremos dos ejercicios. Os he creado este fichero, este PDF, que está creado también con LaTeX, y realizaremos dos ejemplos que corresponden pues a esta parte 1, ¿vale? En el primer ejemplo crearemos nuestro primer documento utilizando LaTeX. En los ejemplos que hemos visto en la parte teórica solo hemos trabajado de momento con Overleaf y ya vamos a empezar a trabajar con el LaTeX que hemos instalado en nuestro ordenador. Entonces crearemos nuestro primer documento utilizando LaTeX y probaremos cómo empezar una nueva línea. Hemos visto distintas opciones para empezar una nueva línea, pues las probaremos en nuestro ordenador, en el LaTeX que hemos instalado en nuestro ordenador. Y como segundo ejemplo, pues también crearemos nuestro primer artículo utilizando LaTeX, cargaremos paquetes, probaremos a escribir un título, autor, fecha, resumen, incluiremos un índice, crearemos listas de ítems, haremos un pequeño ejemplo de tabla, insertaremos código, comentaremos texto utilizando el símbolo tanto por ciento, etc. Bueno, os he dejado aquí todo el código y os voy a dejar también el código, es decir, el fichero text de los ejercicios que vayamos haciendo y también el fichero PDF de lo que propongo que hagáis, ¿vale? Entonces, empezaremos con este primer ejemplo, ¿vale? Y realizaremos el ejemplo pues en nuestra máquina, en nuestro ordenador. Voy a ponerlo así. Entonces, voy a abrir un fichero en LaTeX, ¿vale? Voy a los ejemplos que os he preparado, ejemplos, ¿vale? Y bueno, tengo aquí, por ejemplo, ejemplos parte 1, ok. Para ello, pues abro un fichero, el fichero con el ejemplo 1 que he preparado y vamos comentando sobre el fichero. Bueno, para empezar, si habéis instalado Mictest, pues esta es la pantalla que os va a aparecer. Como podéis ver, en la parte, lo tengo instalado en inglés, como podéis ver, en la parte de arriba pues os aparecen opciones tipo File, fichero, donde podéis crear un nuevo proyecto, un nuevo fichero, abrir, Save As, guardar copia como, imprimir, etc. Algunas opciones para editar, opciones para ver, etc. ¿Vale? Muy parecido pues, a lo que os aparece, por ejemplo, en Word o en otros programas, ¿vale? En las siguientes líneas podéis poner palabras o frases en negrita, cursiva, itálica, etcétera, ¿vale? Podéis centrar, lo podéis poner, alinear a la izquierda, derecha, etcétera. Y después, en las líneas posteriores, pues tenéis ya elementos que se utilizan para las fórmulas matemáticas. Por ejemplo, aquí tenéis los símbolos, pinchando aquí os aparecen los símbolos menor igual, mayor igual, distinto, etc. Opciones para incluir espacios, opciones para incluir puntos, etc. ¿Vale? Si queréis trabajar con letras griegas, pues tenéis, pinchando aquí, pues bien, aparece o desaparece esas opciones y tenéis pues las letras griegas tipo alfa, beta, etcétera, ¿vale? Las voy a quitar. Ahora, para que sepáis que este tipo de símbolos que vayáis a necesitar para las fórmulas matemáticas, muchas de ellas las tenéis aquí. Otras, pues las utilizaréis, las aprenderéis de memoria y las utilizaréis. Estas también se pueden aprender de memoria y utilizarlas. Ahora, en caso de no saberlas, pues podéis pinchar en las opciones que tenéis y pues las tendréis en vuestras manos. Bueno, este es el fichero que vamos a crear, ¿vale?
De momento vamos a borrarlo todo y empezaremos desde el principio. Y para poder compilar y visualizar el fichero que habéis escrito en .text, en LaTeX, pues se utilizan los botones que tenéis justo aquí, en esta parte de arriba, donde estoy indicando, ¿vale? Para compilar, pues les solemos dar a este botón donde dice Build and View Current File. Construir y ver, visualizar el fichero que estamos creando, ¿vale? Y vais a tener distintas opciones para compilarlo. Una de las opciones es pasar de LaTeX a DVI, pasar de LaTeX a DVI y posteriormente a PDF, pasar de LaTeX a PDF, pasar de LaTeX a PS, de LaTeX a PS a PDF, de Lua LaTeX a PDF, de Shell LaTeX a PDF, ¿vale? Generalmente las que más utilizo yo suelen ser de LaTeX a PDF porque me interesa tener el PDF para guardarlo, para mandárselo a alguien, etcétera, o de LaTeX a PS y después a PDF. Pero bueno, para que sepáis que tenéis estas opciones. Entonces, la voy a poner en compilar de LaTeX a PDF, ¿vale? En esta parte de abajo, en esta que veis aquí, pues después de la compilación nos va a aparecer si la compilación ha sido perfecta, es decir, si no ha habido errores. Si ha habido errores me va a indicar pues de qué tipo son esos errores y después quedará en nuestras manos pues localizar exactamente el error y corregirlo. Pero me va a dar cierta información sobre cómo ha ido la compilación, si ha habido errores, qué tipo de errores hay, etcétera, para que los pueda corregir, ¿vale? Entonces, lo voy a poner un poquito más pequeño, abro el PDF para que tengamos ambas pantallas pues en nuestras manos para que podamos ir escribiendo y bueno, os he puesto en el ejemplo lo que tenéis que escribir. Esto que pongo código, lo que va dentro de código es lo que tenéis que escribir en vuestro fichero. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, pues me dice la primera línea que vamos a crear un documento del tipo artículo. Bueno, pues para ello, document class, ¿vale? Y entre llaves, article. Con esto le estoy diciendo que este documento .text que vamos a escribir va a ser del tipo artículo, ¿vale? Y después, siempre, para poder escribir un fichero LaTeX y que compilamos, siempre tienen las primeras líneas después del preámbulo, tienen que ser begin document, escribiremos el cuerpo del documento y lo terminaremos con end document. Entonces, siempre begin document. Y en algún momento este documento pues se va a cerrar end document, ¿vale? Entonces, estas van a ser las instrucciones con las que ya en LaTeX le estoy diciendo que voy a escribir un documento tipo artículo y a continuación pues digo, empieza el documento, termina el documento. Y lo que va entre begin document y end document, empieza documento, termina documento, va a ser el texto que vayamos a incluir pues en nuestro documento. Y bueno, me dice pues que escriba, por ejemplo, hello world, ¿vale? Voy a poner un punto. Salto a la siguiente línea, es decir, le he dado aquí a un return, una vez al return, lo escribo en castellano, hola mundo, ¿vale? Dejo unas líneas, me dice que de nuevo escriba hello world, ¿vale? Dejo unas líneas y es que escriba hola mundo. Bueno, este será nuestro primer documento. Como os podéis fijar, entre la primera línea y la segunda línea no hay ninguna línea en blanco, no hay nada en blanco intermedio. Aquí he dejado unas cuantas líneas, 2 en concreto. He escrito otra línea, una línea en blanco, otra línea, ¿vale? Y es el momento de compilar. Vamos a compilarlo y vamos a hacer la prueba de lo que sucede. Entonces, le he dicho que voy a compilar desde LaTeX a PDF. Genial. Esto quiere decir que me va a generar un PDF, el cual lo podré visualizar. Y bueno, para ello pues le damos al botón. Construimos y como podéis ver en la parte de abajo,
pues me da información sobre cómo ha ido la compilación. Ahora volvemos a esto y el PDF que me ha generado pues es este. Ejemplo 1 se llama y ahí vemos las líneas que hemos escrito en nuestro documento. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a mirar, a ver cómo ha ido nuestra compilación. Entonces voy a subir un poquito esto. Y me dice, las últimas líneas son un resumen de cómo ha ido la compilación. Y me dice, LaTeX Result, resultado de LaTeX. 0 errores, no ha habido ningún error. No ha habido ningún warning, no ha habido ningún aviso. No hay ninguna línea escrita fuera de los márgenes, ¿vale? A eso le llama LaTeX Bad Boxes. Y se ha generado una página, efectivamente. Nuestro documento es un documento que tiene una página, ¿vale? Y en la siguiente línea siempre me suele dar información en el caso de que hayamos utilizado BibTeX, en el caso de que hayamos insertado bibliografía, pues si los errores provienen de esa bibliografía, si hay errores o si hay avisos, si hay warnings. En este caso no ha habido ningún error, ningún aviso, todo el texto entra dentro de los márgenes establecidos en el tipo de documento en la clase article, entonces todo ha ido bien, la compilación ha ido bien, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, vamos a meter adrede un error para que veáis, pues, que me va a avisar de que en el documento hay algún error, ¿vale? Por ejemplo, voy a comentar, recordad que para comentar una línea se utiliza el tanto por ciento. Cuando escribo un tanto por ciento, lo que va a continuación de ese símbolo son comentarios, de los cuales LaTeX salta a la siguiente línea donde no hay ningún comentario y la compila, ¿vale? Lo compila. Entonces, en este caso, hemos metido un comentario en EndDocument. Entonces, tenemos un fichero en el que digo el tipo de documento que vamos a escribir, empiezo también el documento, le digo, empieza el documento, begin document, he escrito el cuerpo, pero se nos ha olvidado escribir en document, ¿vale? Entonces vamos a compilarlo y vamos a ver qué tipo de error, pues me dice LaTeX que existe en nuestro documento. Lo compilo y bueno, lo veis, ¿no? Me dice, bueno, vamos a la última fila, me dice que ha habido 2 errores, no hay ningún aviso, no hay nada fuera de los límites de la hoja y no se ha podido generar ninguna página, 0 pages, ¿vale? Y pues, ¿qué me dice aquí en la parte de arriba? ¿Vale? Pues me dice por una parte que ha habido un emergency stop, que ha tenido que parar, ¿vale? Y después también dice fatal error fatal ocurrido y que no ha sido capaz de producir ningún fichero PDF, claro. Bueno, en este caso, pues este sería el error que nos da. No nos dice explícitamente ni en qué línea existe el error, ni de qué tipo de error se trata, ¿vale? Entonces, en este tipo de casos tendríamos que ir línea por línea mirando el documento, viendo si todas aquellas cosas que las he comenzado, las he cerrado, si todos los begin están cerrados, si todas las fórmulas que he empezado están cerradas, etcétera, ¿vale? Entonces, a veces, bueno, el error ahí va a estar. Y a veces la información que me da sobre ese error es limitada, como podéis ver. Con lo cual, en este caso, lo único que me dice es que en nuestro fichero hay un error. Ahora, tengo que ver cuál es ese error. En este caso, el error provenía de que hemos comentado esta última línea, con lo cual no estábamos cerrando el documento, no estábamos finalizando el documento. Lo voy a volver a compilar. Veremos que ahora no hay ningún error. Vamos a la información que me da la compilación, ¿vale? Y bueno, vemos pues que no hay ningún error, que no hay ningún warning, que todas las líneas están dentro y que se ha generado pues una página, ¿vale? Bueno, pues este puede ser un primer ejercicio. En la parte teórica de que corresponde a este ejemplo, también vimos pues cómo este tipo de líneas en los que, bueno, las líneas que escribo en LaTeX, aquí tengo una línea, después no hay ningún espacio entre esta línea y esta, pues LaTeX lo va a escribir todo seguido,
Si quiero empezar una nueva línea, es decir, si quiero empezar un nuevo párrafo, pues las opciones son meter espacio, como lo hemos hecho aquí, ¿vale? Meter espacio, como lo hemos hecho aquí, o utilizar, pues lo veíamos en la teoría, o bien la instrucción par, o bien también utilizar la instrucción newline. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con estas, ¿vale? Sería suficiente con meter un espacio entre ellos, ¿vale? Y aquí vamos a escribirlo así. La otra opción, hola mundo. Vamos a escribirlo. Dejamos un hueco. Hello world. Y bueno, de esta manera, pues practicamos las distintas formas que existen para empezar un nuevo párrafo. Lo compilo. Y bueno, pues aquí tendríamos el resultado, ¿vale? Hello world, nueva línea, empieza new line. Hola mundo, hello world, porque los he escrito con este blanco y los últimos, pues las últimas dos líneas también quedan escritas en párrafos distintos, ya que hemos metido pues la instrucción par. Y bueno, este es el primer ejemplo que os pido que realicéis en vuestra máquina tras haber instalado pues LaTeX. ¿Vale? El ejemplo 1. Tenéis el código. Esto puede ser tan sencillo como que hagáis copy-paste, compiláis y probáis pues cómo empezar una nueva línea con las distintas opciones que existen para ello. Vale, vamos a pasar al ejemplo 2, ¿vale? En este caso, ¿qué digo? Bueno, pues decimos que creemos otro LaTeX, ¿vale? Otro fichero, que carguemos algunos paquetes y pues que hagamos también las pruebas con el título, autor, fecha, que incluyamos un resumen, etc. Que hagamos una prueba de incluir listas, ítems, ¿vale? Etcétera, etcétera. Que comentemos texto utilizando el tanto por ciento, etcétera. Bueno, os pongo todo el código aquí. Podéis hacer copy-paste y a continuación pues podéis ir probando. Vamos a escribirlo. Vamos a intentar escribir esto en un fichero text. Lo compilaremos, a ver qué errores nos da, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es el ejemplo 1, que ya lo hemos creado. Voy a crear un nuevo fichero. File. Le digo new y vamos a crear un fichero. No va a ser ni proyecto ni nada. Entonces, vamos a abrir un fichero en blanco, ¿vale? Este va a ser. Lo voy a guardar, antes de nada, lo voy a guardar aquí. Ejemplo 2 new, le llamo el nombre, le doy el nombre y este va a ser nuestro ejemplo 2. Bueno, ¿qué me dice? Porque tenéis aquí el código que os doy. Bueno, me dice que tengo que crear un documento tipo artículo, ¿vale? Además, que vamos a utilizar un tamaño de papel tipo A4 y que el tamaño de letra va a ser 10 puntos, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues os he escrito aquí, os he diferenciado el preámbulo, para que veáis pues qué cosas suelen ir en el preámbulo. Lo he comentado para que no sea una línea que compile el LaTeX, entonces es solo una línea comentada, ¿vale? Con un montón de tanto por ciento, donde con uno ya bastaría, para que el LaTeX se dé cuenta de que esto es un comentario, ¿vale? Y he empezado a cargar paquetes. Veis que aquí he escrito tanto por ciento paquetes. Para que veáis vosotros que voy a cargar distintos paquetes. Bueno, el primero que he cargado pues ha sido el inputenc, que suele gestionar la codificación de entrada. Os lo he escrito también aquí con un comentario, gestiona la codificación de entrada, ¿vale? Después he cargado el paquete Babel y en Babel he cargado el Spanish para decirle que vamos a utilizar este idioma, ¿vale? Le indico el idioma pues que hemos elegido. Pongo estos comentarios para que veáis para cada paquete para qué sirve. Y finalmente, pues cargo también el paquete, Fontec, que gestiona la codificación de fuente, ¿vale? Veréis también, por ejemplo, que en este fichero yo pues escribo texto de manera normal, digamos, pero escribo código, ¿vale? ¿Veis?
Aquí he escrito código con otro formato distinto. Para poder escribir, para poder insertar código en un fichero, pues lo digo también, porque lo he utilizado en estos apuntes que he creado para vosotros. Hay que incluir un paquete en ese preámbulo y ese paquete es el verbatim. ¿Vale? Lo pongo sin más para información. Si vais a insertar código en algún documento que estéis escribiendo, artículo, tesis, lo que sea, pues ese código os va a quedar así de bonito, con este formato que tenéis aquí, diciendo o aplicando, cargando el paquete verbatim, ¿vale? Bueno, y a continuación, pues le he dado un nombre distinto pues a un comando, ¿vale? En español, el LaTeX a las tablas, si no se lo digo de otra manera, a las tablas les llama cuadros. Entonces, si voy a insertar una tabla y si a esa tabla le voy a poner una caption, un pie de tabla, LaTeX le va a llamar cuadro 1, cuadro 1. Cuadro 1, cuadro 2, utiliza cuadro para tabla, ¿vale? Personalmente, pues me gusta más tabla, entonces he definido un comando nuevo. ¿Eso se hace de qué manera? Renew command, es decir, definimos un nuevo comando. Entre llaves le digo cuál es el nombre de comando que vamos a definir, ¿vale? Y en nuestro caso es el nombre de la tabla, entonces eso se escribe en LaTeX como Spanish Table Name, Spanish Table Name, y le digo cuál tiene que ser el nombre que le tiene que dar a las tablas. Y le digo que va a ser tabla, ¿vale? Entonces he definido este nuevo comando y a partir de aquí empezaríamos a escribir el documento, ¿ok? He metido estos comentarios, no tienen más importancia que quede claro en este primer esquema que he dicho qué tipo de documento vamos a escribir. En el preámbulo he cargado paquetes y he definido un nuevo comando. Y a partir de ahí empezaríamos a escribir nuestro documento, que como veis, en el ejemplo que os he puesto, empieza por begin document. Empiezo por begin document, ¿ok? Que en algún momento lo tendré que terminar con end document, ¿vale? Y seguimos leyendo el PDF. He insertado un título, un autor, una fecha y le he dicho que haga el título. Para eso, LaTeX tiene la instrucción make title, ¿vale? Hago un copy-paste para ir un poquito más rápido, ¿vale? El begin document lo borro porque ya lo había escrito a mano. Y, pues como prueba también, he metido un begin abstract, empezar un resumen. ¿Que queréis incluir un resumen al principio de todo o donde queráis? Lo habitual es ponerlo al principio de lo que estáis escribiendo, pues eso se hace en LaTeX con begin abstract. Fijaos que a continuación, una vez de haber escrito el abstract, hay que terminarlo con end abstract. Y pues he metido esta instrucción, table of contents, el cual, nada más empezar el documento, me va a hacer un índice de los puntos que he tratado en este documento. Lo hace automáticamente. La instrucción es table of contents, ¿vale? Y a continuación, pues he creado una sección a la que le he llamado, bueno, section por una parte, y a esta sección le he llamado objetivos, ¿ok? Y pues en esta sección he querido que veáis, que juguemos un poco, practiquemos, pues cómo se crean listas tipo ítems.